bueno, el tema de hoy es un tema para mí súper confrontador, súper difícil de tratar, de manejar, porque puede resultar un poco catártico, ¿no? Un poco de aprovechar el espacio para poder expresar situaciones complicadas en las relaciones de pareja y específicamente utilizando las mías como un ejemplo del conflicto en pareja. Cuando estaba montando la charla pensaba en dos escenarios posibles. Uno es el conflicto de pareja como tal, es decir, aquellos lugares donde tenemos en la pareja dos puntos de vista diferentes que a veces parecen irreconciliables y ver cómo podemos afrontar o meternos en estos lugares. El otro, que también me parece súper interesante, pero es un poco más difícil, aunque más profundo para mí, es el tema de la violencia en pareja. Y cuando hablo de violencia no necesariamente hablo de platos volando por la casa ni de situaciones puntuales desde ese lugar. Cuando hablo de violencia hablo de esos actos violentos premeditados y no premeditados que hacen que la convivencia vaya tomando un tono muy de mucho maltrato mutuo y que generalmente escala y no nos damos cuenta y nos quedamos metidos en ese lugar. Como son dos temas tan amplios, pues quisiera que Guillermo y tú me ayuden a definir cuál de los dos temas tratamos hoy, cuál de las dos partes mejor tratamos hoy. Si hablamos un poco del conflicto en general en pareja o hablamos de la violencia en pareja como tal. Así es de que los escucho, por favor. El conflicto en pareja es menos importante que la violencia en pareja, porque el conflicto va a existir toda la vida. Violencia sí hay que evitarla. Pero el conflicto es una preseñal de Bueno, la violencia en pareja. Si uno pudiera o entendiera o tuviera elementos para trabajar sobre el conflicto y lo entendiera de una manera diferente, posiblemente no escalaríamos a los lugares de violencia. en ese sentido tienes toda la razón y sería que hablemos entonces de conflicto, porque al fin y al cabo va a evitar cualquier violencia o por lo menos prevenirla. Partamos de un ejercicio sencillito y es imaginémonos que nuevamente estamos en pandemia. Estamos encerrados, estamos viviendo en un apartamento de 100 metros cuadrados, los que tienen 100 metros, otros tenemos 70. Vivimos en pareja desde hace unos años, nuestra relación se ha vuelto vivible, un poco monótono, un poco aburrido, como posiblemente dirá entonces lo normal en una relación después de 6, 7 años de casado o inclusive después del primer año. Es importante reconocer que en esta situación anormal de vivir de esta manera, hemos comenzado a perder cosas, unas más grandes que otras. Algunos hemos perdido familiares, amigos, se han ido de este mundo en pandemia y han sido pérdidas importantes. Otros han tenido pérdidas económicas, sus empresas, sus empleos, sus medios de sustentación y de mantenerse han sufrido bajas importantes y eso ha generado estrés y ansiedad en nuestras relaciones en este espacio pequeño en el que estamos viviendo. Pero hay otros de los que no nos damos cuenta que son supremamente importantes y que antes estaban allí, que nos ayudaban, no sé si a resolver el conflicto, pero sí a no enfrentarlo. Y es que en esta cuarentena, cuando estuvimos en la época dura del aislamiento, de estar cerrados, como diría una paciente mía que me tuvieron en cautiverio, eh, perdimos esas cosas que eran importantes para nosotros y que hacían que no sintiéramos los conflictos de pareja. Y es que cuando entrábamos en conflicto yo me iba a trabajar o me iba a montar en bicicleta o me iba a correr, la otra digo mi compañera, se iba al salón de bellezas a hacer las uñas, se reunía con sus amigas para tomarse un café, simplemente salía de la casa a mercar y desde ese lugar no teníamos la posibilidad de enfrentar el conflicto. De pronto descargábamos en esas otras actividades que se perdieron la forma de enfrentar o trabajar el conflicto
y el conflicto quedaba ahí como flotando sin resolver. Este conflicto que no se resuelve queda ahí flotando en la pareja y poco a poco se va como llenando un vaso hasta que un día una gota, un pequeño conflicto hace que se bote y entramos en situaciones de tomar decisiones en algunos casos o en otros casos nos damos cuenta que estamos entrando en un lugar de violencia intrafamiliar, un lugar de violencia que por haber sido marginado lo volvimos normal, comillas, como que es que así nos tratamos, es que así es la dinámica familiar, es que así nos comunicamos, es que así nos expresamos, es que así tenemos intimidad, es que así nos relacionamos. Y eso abre la puerta a la violencia y una violencia desafortunadamente normalizada. Los medios de comunicación hablan, y tienen que hacerlo seguramente, del personaje que le dañó la cara a su compañera y que todos salimos con una bandera a pedir justicia, pero olvidamos esos pequeños actos, microactos violentos que tenemos en nuestras relaciones de pareja, que cuando comienzan como a crecer, nos vamos a montar en bicicleta, nos vamos con los amigos, nos vamos a trabajar, llegamos un poco más tarde y nunca los resolvemos y nunca los estamos dando. Hoy quiero dar un énfasis un poquitico en eso y entender el conflicto desde otro lugar. El conflicto es una preseñal, es un estado anterior a los estados de violencia. Es evidente, como decía Guillermo, que el conflicto siempre va a existir en parejas, pero podríamos entenderlo diferente. El conflicto en general es un lugar de encuentro de dos polaridades, de dos puntos de vista, de dos maneras de ver el mundo que creen que no se pueden relacionar de una manera adecuada. Desde este lugar el conflicto sirve para crecer. Desde este lugar el conflicto sirve para que ampliemos nuestra visión del mundo, nuestra visión de nosotros mismos, nuestra visión de las relaciones de pareja. El conflicto desde este lugar es una invitación a abrir mi mente, a volverme un poco más flexible con las formas de ver, de pensar y de estar en el mundo de las otras personas, en este caso específico de pareja. Entonces, lo que hacemos sin darnos cuenta es huir día a día de nuestras relaciones conflictivas y nos estamos perdiendo de este lugar de encuentro donde dos polaridades posiblemente puedan aportarnos mucho más que pretender que no tenemos conflicto y que todo está bien. Cuando estamos en esta situación de conflicto, tenemos que tener en cuenta 3 o 4 habilidades importantes para poderlo resolver. Entonces voy a hacer un resumencito hasta acá. El conflicto es un lugar de encuentro de dos cosas o dos posiciones o dos puntos de vista que a simple vista parecen irreconciliables. Cuando esto se deja flotando en el aire y yo simplemente lo evado, no lo enfrento, no lo proceso, le tengo pereza, muchos decimos es que a mí no me gusta el conflicto, no quiero saber nada del conflicto, posiblemente nos estamos perdiendo de una de las herramientas más poderosas para crecer como seres humanos, para crecer como individuos y para crecer como grupos sociales o comunidades. El conflicto es una voz marginada que nos está pidiendo que la escuchemos y que la integremos en nosotros mismos, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, para hacernos más, de una vista más amplia del mundo y poder vivir con mayor felicidad. Doy un ejemplo de esto, es como en la crianza de los hijos, por ejemplo, la mamá de Simón y yo tenemos diferentes puntos de vista. Y al principio esto era Troya. Nosotros terminábamos en unas peleas tratando de imponer cuál de los dos tenía la razón y cuál de los dos le iba a ganar al otro. Entonces, esto terminaba en violencia en la medida en que se volvía un tema personal, donde entrábamos demasiado rápido en el conflicto, demasiado rápido en defender mi postura y demasiado rápido en creer que el otro me estaba atacando y que yo, por lo tanto, tenía que defenderme. Entonces, una de las habilidades para resolver los conflictos es reconocer
que es un lugar de encuentro. Muy interesante y muy importante. 2, una de las habilidades que tiene para poder hacer esto es entrar despacio al conflicto. Es pensar que evidentemente hay una diferencia de opinión, que no necesariamente me están atacando y que no por tanto me tengo que defender. Casi siempre, o en mi caso personal, cuando hay conflicto con la mamá de Simón, yo entro muy rápido a resolver el conflicto, muy rápido a imponer mi punto de vista, muy rápido a defender mi punto de vista, o muy rápidamente me aíslo y no quiero entrar a resolver el conflicto. Si vemos estos, son 3 actos inconscientes que vienen de la supervivencia del ser humano. O nos defendemos, o atacamos, o nos congelamos. Decisión de la vida de Simón que tiene que ver con el papá y la mamá. El punto de vista de ella, eh, siento que me ataca y yo simplemente me defiendo. Me defiendo atacando el punto de vista de ella o simplemente no tomándolo en cuenta o simplemente dejándolo ahí flotando en el espacio. 2, me voy lanza en rastre y me voy contra ella, recordándole el pasado, me vuelvo histórico, histriónico e histérico y sacando una cantidad de recuerdos dolorosos que tenemos en la relación de pareja y entramos en un lugar de violencia, donde yo termino siendo vulnerado y vulnerando al otro ser humano. Entonces, es muy importante reconocer el conflicto y segundo, entrar despacio, tomarse el tiempo. Y para poder entrar despacio al conflicto es importante recordar que tenemos la posibilidad de poner límites. Y en la medida en que podamos poner límites, reconocer los límites que el otro me pone, eh, tenemos un acceso más sencillo y más fácil al conflicto para convertirlo en un lugar de encuentro de 2 puntos de vista que si se pudieran relacionar de una manera diferente, no conflictiva, podrían darnos un lugar más amplio del mundo, una visión más amplia del mundo y por lo tanto un lugar de integración y de buena vida. Entonces, entrar despacio al conflicto es súper importante. Para poderlo lograr, existen los límites. Y es necesario reconocer los límites que me ponen y reconocer los límites que yo pongo y respetarlos. Cuando los límites en un conflicto no se respetan, se convierten en violencia. Y como digo, no necesariamente es una violencia de darnos golpes, son violencias pasivo-agresivas, son puntos de vista sobre el otro que maltratan y dañan mucho la autoestima y donde no respetamos las habilidades o los defectos del otro. Es importante reconocer esos límites cuando nos los ponen y poder asumir que eso nos ayuda a que podamos resolver el conflicto de la manera más productiva. Eh, Me ha pasado que en algunos momentos, en estas situaciones difíciles con la mamá de Simón, mm, ella me pone un límite y me dice, mire, Fer, yo en este momento no quiero hablar del tema. Y para mí yo no soy capaz de ver el límite o no era capaz de ver el límite y me empeñaba en que lo teníamos que resolver ya. Ese límite que me colocaron yo no lo veía, yo pasaba por encima del límite y me convertía en un agresor, convertía a la otra persona en víctima y normalmente cuando uno es víctima tiene también la misma posibilidad en su defensa de convertirse en agresor o seguir convertida en una víctima y congelarse en el episodio. Esto tiene muchas sutilezas, por eso voy despacio. Entonces, mi invitación es a eso, es date cuenta qué límites estás poniendo y qué límites te están colocando en la resolución del conflicto. Si alguien te dice, en este momento no quiero hablar de eso, no quiero entrar en ese lugar, aprender y darse el espacio para respetar ese límite. Es dificilísimo. A mí me ha costado mucho trabajo cuando alguien me dice que tenemos un conflicto que ahora no quiere hablar conmigo, que tal vez después y que tal vez ni siquiera lo hagamos en persona, sino a través del teléfono o de WhatsApp o de otro tipo de mensajes, yo me vuelvo un agresor
fuertísimo. Yo quiero mandarle mail, quiero mandarle WhatsApp, quiero esperarle a la salida de su casa, quiero que hablemos del conflicto, quiero resolverlo. Y mire toda la energía que comienzo a sacar y la pongo en el otro, de tal manera que el otro siente que yo no respeto su espacio, comienza a ponerme límites, comienza a defenderse de esos ataques que yo estoy dando inconscientemente y entramos rápidamente en un lugar de lucha para defender posiciones, de lucha para no ser agredidos, de lucha para no ser agresores y culpamos al otro de todas las situaciones y lo que realmente era el conflicto, la causa del conflicto, se desdibuja y terminando acusándonos de cosas que no estaban en el conflicto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en esas luchas donde tomamos una decisión o tenemos que tomar una decisión sobre un tema de Simón y terminamos hablando de la familia del otro. Claro, es que te pareces a tu papá o a tu mamá o esto o lo de más allá o cuando me hiciste o cuando me dejaste de hacer y cada vez nos vamos distanciando más. Y lo peor es que nos sentimos distanciados sintiéndonos víctimas, no reconociendo que en algún momento pudimos ser agresores a la vez que somos víctimas. Entonces, el conflicto tiene esas sutilezas. Si bien es una casa de encuentro donde dos polaridades podrían integrarse y darnos una visión más grande, necesita ciertas habilidades para poderlo procesar. Una de ellas es reconocer que tenemos un conflicto, que hay una diversidad de opiniones, una diversidad de posturas, una diversidad de visiones y que aparentemente no podemos escoger, tenemos que defender la propia y que no podemos llegar a una integración de esos puntos de vista para que aparezca una tercera opción que a lo mejor pueda ser mucho mejor que la otra, o simplemente declinar mi punto de vista sin sentir que estoy perdiendo, o simplemente dejar que se imponga mi punto de vista sin sentir que estoy ganando y estoy apachurrando al otro. Lo segundo es no entrar demasiado rápido, sintiendo que el otro me está agrediendo con su punto de vista, tomarme el tiempo y reconocer los límites que me ponen y los límites que yo pongo para resolver el conflicto. La mayoría de los conflictos no se resuelven porque los límites no están puestos, pero ninguna de las dos partes los respeta. No nos damos cuenta de esa situación. Y aquí viene una cosa súper interesante y es que el conflicto tiene fases que creo que muy pocas personas conocen. Yo hasta hace muy poco las conocí y ha sido un descubrimiento así alucinante reconocer las fases del conflicto en las relaciones humanas y específicamente en las relaciones de pareja. El conflicto a grandes rasgos tiene 4 fases. Una primera fase donde no hay conflicto, es paradójico, donde estamos viviendo armónicamente, estamos viviendo el sueño alto de pareja, eres perfecto, eres maravilloso, me ayudas a ver el mundo de una manera súper especial y todo es muy rico, todo es delicioso. O sea, yo no, ¿por qué no te encontré antes? ¿Por qué no me di cuenta que eras tan especial? No sé, es una cosa así donde sentimos que todo está perfecto, que no hay conflicto, que además el tener esta relación de pareja hace que yo vea el mundo de una manera diferente, me sienta integrado al mundo, lo sienta bonito, lo sienta próspero, lo sienta bello. Esa es la primera parte del conflicto, donde sentimos que no hay conflicto. Después, poco a poco en la relación, en la convivencia o en el diálogo o en el encuentro del uno por el otro, comenzamos a caer un poquitico en el sueño bajo. Descubrimos que este personaje tiene un defecto que como que no le habíamos visto antes y que la verdad no nos atrae ni nos gusta mucho. Y nos conectamos con ese sueño bajo del conflicto. Digo, pucha, aquí como que hay algo que no me gusta, pero, pero yo como que no, como que es que me lo estoy imaginando, como que es que no está, como que no es tan claro. Esa es la segunda fase del conflicto. Hay algo que no anda bien, pero yo en honor a mi sueño alto de pareja no le pongo bolas. Me digo, es que yo soy muy conflictivo, es que yo estoy viendo cosas donde no soy, ya me voy a tirar en la batica de cuadros, ya voy a dañar esta relación. No le paro bolas a eso. Pero queda esa sensación de como que hay algo que tenemos que resolver, algo que no me gusta, algo
donde tenemos diversidad de opiniones y yo como que lo dejo pasar. Esa es la segunda fase del conflicto. La tercera fase del conflicto es donde definitivamente eso que está pasando lo tengo que enfrentar. Eso que estoy viviendo lo tengo que resolver. Eso que está pasando y que me está molestando tanto, hay que meterle el hombro y hay que resolverlo. Es importante aclarar que las fases del conflicto, cada cual, aunque estemos en el mismo conflicto, cada cual puede estar viviendo en una fase diferente de ese conflicto. Por eso es importante determinar en qué fase del conflicto estoy. Sí, y la cuarta fase del conflicto es aquella donde yo definitivamente arreglo el conflicto, me meto a resolver el conflicto, me meto a poner claro, a poner mi punto de vista y a resolver el conflicto. Si uno tiene en cuenta las fases, va a notar que muchas veces no podemos resolver el conflicto porque una parte de la pareja está en una fase y la otra parte de la pareja está en otra fase del conflicto. Es muy común oír a decir a las mujeres, yo quería hablar con él sobre mi experiencia sexual no satisfactoria. Y él estaba cómodamente mirando la televisión y me dice, sí, cuéntame qué es lo que quieres hablar. Y yo con toda esta fuerza que reuní para poder hablar de un tema que puede resultar un poco tabú, inclusive en la relación de pareja, y él en esta postura, yo no sentí que me estaban escuchando, yo no sentí que estaba siendo atendida, yo me sentí descalificada en ese momento. ¿Y qué es lo que realmente, o desde mi modelo terapéutico puede estar pasando? Es que el uno estaba en la fase 4 de conflicto, donde ya quiero arreglar esto, quiero resolverlo, y el otro estaba en la fase 1 del conflicto. Háblame, sí, te estoy escuchando, me parece interesante que hablemos del tema, pero mi cuerpo está poniendo un límite, está pidiendo que hablemos de esto de una manera relajada, de una manera suelta. Y yo estoy en fase 4 donde o lo resolvemos porque si no, voy a reventar o me voy a separar o voy a hacer una cantidad de cosas que no te van a gustar y que a mí tampoco me van a gustar. Entonces, es importante reconocer en qué fase está el otro y en qué fase estoy yo del conflicto para poderlo resolver. Y es muy importante porque ahí es donde vemos los límites que ponemos, vemos los límites que nos pusieron y vemos los espacios adecuados para comenzar a resolver el conflicto. En este ejemplo que les pongo, donde el uno está en fase 1 del conflicto y el otro está en fase 4 del conflicto, pues hay alternativas para poder equilibrar la fase. Una de ellas es lo que terapéuticamente llamamos robarle la fase al otro. Es difícil, porque cuando yo estoy en fase 4 ya estoy montado en una cantidad de energía que sale por los poros y que va a resolver las cosas y poder parar, respirar, acostarme al lado del otro y simplemente entrar en fase 1, relajar mi cuerpo y decir, oye, yo quisiera hablar contigo de un tema que puede ser un poco fuerte, pero creo que la mejor manera es de esta manera, relajados, sueltos, porque no apagamos el televisor y nos quedamos aquí recostados y vamos hablando de lo que yo quiero hablar. Eso es robarle la fase, es bajar de la fase 4 a la fase 1 y aprovechar este lugar relajado para evitar que surja la violencia. Y es súper complicado. A mí me funciona después de practicarlo muchas veces, pero siempre trato de entrar en el conflicto con esa idea. ¿En qué fase estoy? ¿En qué fase está el otro? ¿Y qué es importante de hacer? Hay personas que están habituadas o creen estar habituadas a la fase 1. Yo conozco muchas personas que dicen, no, es que a mí no me gusta el conflicto, yo no quiero relaciones conflictivas, yo no me quiero meter en relaciones difíciles, yo definitivamente es eso.
e ignoran el conflicto. Cuando pasa eso, cuando yo soy una persona de este temperamento, también estoy haciendo daño al otro lado, porque estoy descalificando su sentir, porque estoy descalificando la necesidad que tiene de comunicarse conmigo para que podamos tener una buena relación. Entonces me dice, oye, yo tengo una situación que resolver contigo y necesito resolverla acá. Y yo simplemente contesto, no, vamos a comer, tranquila, eres exagerada, la cosa no está tan difícil, es que tú te pones en una posición tan difícil y tú sabes que a mí no me gustan los conflictos, mejor, mejor vámonos a comer y verás que no hay ningún conflicto. En ese lugar no estamos respetando el límite del otro y el límite del otro es, tengo una situación que necesito conversar contigo, es una situación importante que nos atañe a los dos y necesito ese espacio para poder ver cómo lo resolvemos, cómo lo entendemos, cómo sacamos mayor provecho de él. Entonces, siempre estar en fase 1 no es que sea tan productivo para que una relación de pareja prospere. De hecho, puede ser uno de los grandes causales donde las relaciones de pareja se van deteriorando. No tenemos espacios saludables para poder hablar del conflicto, ya sea porque el uno siempre está en fase 5, siempre esté estresado, siempre en fase 4, perdón, siempre esté ansioso, o ya sea porque el otro esté en fase 1 y todo es maravilloso, todo es perfecto, aquí no hay conflicto, no hay roce, no hay nada, simplemente tú te lo estás imaginando, tú eres la loca, tú eres el loco, tú eres el problemático, yo soy un evolucionado que de alguna u otra manera puedo contenerte y puedo resolver este tipo de cosas. Entonces, los dos extremos no son tan sanos, ¿no? Vivir todo el tiempo resolviendo el conflicto, confrontándolo, genera estrés, genera ansiedad, pero al mismo tiempo vivir todo el tiempo en donde no hay conflicto, tú eres el problema, tú relájate, mira cómo vives, cómo estás, no permite que encontremos o lleguemos a ese lugar de encuentro y podamos crecer en la relación de acuerdo a esta casa de encuentro que es el conflicto. Lo ideal para mí sería poder reconocer las señales en la fase 2 y 3 donde algo comienza a molestarme y no negarlo, no, no decir, no, no está pasando, soy yo, lo que pasa es que estoy viendo, lo que pasa es que por acá, lo que pasa es por allá. Y en honor a ese sueño alto de pareja, a esa vida que yo quiero vivir, simplemente no resuelvo el conflicto, no, lo dejo pasar, ¿sí? Y en la fase 3 donde definitivamente digo, sí, aquí está pasando algo que no me gusta, que no está, son los dos lugares para mí preferidos donde puedo resolver el conflicto. Pero para eso hay que tener un grado importante de humildad y de deseo de entender al otro. Y ahí es donde viene la otra cualidad que necesitamos en el conflicto, y es poderme poner en los pies del otro. Eso suena maravilloso, eso es espectacular, todos lo tenemos en claro, todos lo creemos que lo practicamos, se lo recomendamos a los amigos, yo se lo recomiendo a mis pacientes, pero créame que me cuesta mucho trabajo hacerlo. Yo tengo una historia de abuso desde la niñez por parte de las figuras de autoridad que me convirtieron en una víctima. Y yo nunca he reconocido que fui fracturado, que fui una víctima, o nunca había reconocido que traigo un dolor ancestral, traigo un dolor de crecimiento, porque mis figuras de poder, si bien tenían mucho amor para darme, también, sin darse cuenta posiblemente, hoy lo entiendo, abusaron de ese poder. Y que yo crecí a la defensiva, que yo crecí con esta sensación de algo malo me va a pasar cuando me confrontan con algo. Y y mi, y mi respuesta automática es defenderme. Y cuando yo me defiendo, entro en un lugar que se llama el triángulo de la supervivencia. Y que mi respuesta de ahí no es desde el hombre racional, terapeuta educado que pretendo mostrarles hoy, sino viene de este lugar
que se llama el tallo cerebral, que es el animal que me está protegiendo para que no sufra daños físicos, emocionales o espirituales. Y que este animalito que yo tengo acá solamente tiene tres posibilidades: huir, atacar o congelarse. Entonces, ser empático, ponerme en el lugar del otro, eh, para mí ha significado un trabajo grande de reconocer que el conflicto es una casa de encuentro, que puedo reconocer las habilidades para llegar a este lugar despacio, que no, que puedo ir más lento en entender qué es lo que está pasando conmigo y qué es lo que posiblemente puede estar pasando con el otro. Que implícitamente aquí hay unos límites que yo estoy poniendo y que a veces no respeto, y hay otros límites que el otro me está poniendo y que a veces ni siquiera los estoy percibiendo conscientemente. Entonces, por eso me cuesta tanto ponerme y además cargo con una historia personal que creía que había trabajado, pero que posiblemente este conflicto me ayude a trabajar como un beneficio adicional y cambie mi manera de relacionarme con las personas cuando tenemos roces. Esto es lo bonito de la casa de encuentro del conflicto. Entonces, poder ponerme en el lugar del otro significa averiguar qué es lo que yo, perdón, aquí esta es la segunda parte, me equivoqué. Lo primero que tengo que hacer es reconocer qué traigo yo al conflicto. Y es ponerme en mis zapatos y desconectarme de la mente un poco que está ebulliendo, encontrando soluciones o mecanismos de defensa o formas de ataque o lugares para poder simplemente huir y no enfrentar esta situación y poder decir qué es lo que yo traigo al conflicto, qué es lo que realmente estoy sintiendo en este momento, en el momento presente, en esta situación difícil, en este conflicto. Y una herramienta poderosísima para reconocer qué traigo al conflicto es mi cuerpo. Mi mente no ayuda. Mi mente entra como en un bucle buscando culpables. Y es que me dijo, y es que me hizo, y es que me hace, y es que me hará, y es que me fue, y me acuerdo cuando me dijo tal cosa y resolvimos tal cosa, ella se aprovechó o él se aprovechó de eso, y entro en un bucle donde la víctima saca toda su garra, todo su poder y me convierte en un animal indefenso que va a atacar, que va a huir o que se va a congelar. Lo mejor es preguntarme qué traigo yo al conflicto y sentirlo en el cuerpo. Y sentirlo en el cuerpo es cuál es mi postura corporal, cuáles son mis sensaciones corporales, dónde tengo un dolor, qué movimientos estoy haciendo. Y cuando yo logro hacer eso, toda mi esencia viene al presente. Y cuando estoy ahí, me doy cuenta de una cantidad de sentimientos y emociones que antes estaban nubladas por el triángulo de la supervivencia. Me doy cuenta que tengo miedo, me doy cuenta que tengo angustia, me doy cuenta que tengo mucha rabia mezclada con miedo, con angustia, me siento incomprendido, me siento vulnerado, me siento usado, ¿sí? Inclusive puedo llegar a sentir a veces, y me ha pasado, no con mucha frecuencia desafortunadamente, que estoy siendo injusto con el otro, que entré en un lugar repetitivo donde siento que tengo que ganar y entro en un lugar de soberbia, de ego, donde quiero que el otro sufra, quiero que el otro sienta dolor. Y es un lugar muy doloroso porque ahí es donde yo entro en los lugares de violencia. Me convierto como en una persona vengativa, como que lo que me está moviendo en ese momento es la venganza. Y me ha pasado que cuando logro descubrir eso y puedo aceptarlo sin juzgarme buena o mala persona, sino simplemente aceptar que tengo ese deseo, el conflicto se desescala. El conflicto puede pasar de la fase 4 donde nos matamos, a la fase 1 donde digo, ves, yo creo que puedo entenderte y creo que puedo reconocerte cosas y quiero que me reconozcas esta y puedo sentirlo.
Y en otras donde definitivamente me he sentido víctima, me he sentido ultrajado y puedo expresarlo, ¿no? Y lo expreso de una manera tan sentida que el otro puede sentir y darse cuenta que está pasando por encima de mí sin necesidad de decirle a grito herido que es que está pasando por encima mío. Porque lo expreso con un tono de voz temblorosa, con una sensación y no estoy acusando al otro. Le puedo contar, en este momento estoy sintiendo que tengo mucho miedo, que tengo mucha angustia, que tengo ganas de maltratarte, que tengo ganas de agredirte, que tengo ganas de salir corriendo, que tengo ganas de llorar inclusive. Muchas personas creen, porque no lo han experimentado, que reconocer sus sentimientos y lo que están sintiendo en el momento del conflicto es exponerse a que el otro les haga daño. Es posible en algunos casos que pueda pasar, pero en definitiva yo siento y he reconocido y he visto en mis propias relaciones que cuando yo me hago cargo de mis sentimientos y los puedo expresar en fase uno de una manera relajada sin mentirme a lo que estoy sintiendo, no de una manera desbordada, el otro casi que se conecta con esa sensación y su rabia, su ira, su deseo de venganza también, porque también se siente oprimido por mí, se desacelera, baja. Y es muy bonito porque en ese momento podemos decir, pucha, creemos que este no es el momento de hablar de esto, estamos muy cargados, estamos muy sensibles y tal vez no vamos a resolver nada de la mejor manera acá. Podemos como tomarnos un tiempito y más adelante lo podemos tomar. Es diferente a lo que antes hacíamos, que no nos enfrentábamos al conflicto, nos íbamos de él. Aquí ya entendimos que no era el momento, que hay mucha carga emocional, que hay mucha fuerza acá y que si entramos en este conflicto de esa manera tan rápida, nos vamos a terminar haciendo mucho daño y por el contrario perpetuando el conflicto o trayendo conflictos nuevos a la vida. Es dificilísimo hacerme cargo de mis emociones porque cuando yo entro en esos lugares, en realidad el que entra es mi lado víctima, es el recuerdo de inconsciente de situaciones donde fui vulnerable de niño y se aprovecharon de mi vulnerabilidad. Y generalmente pasa en los hogares, desafortunadamente, ¿no? Después pasa en el colegio, después lo recreamos en nuestros lugares de trabajo, con nuestros amigos. Y sin darnos cuenta nos hemos convertido en personas que vivimos en el triángulo de la supervivencia. Siempre nos sentimos amenazados y en algún momento vamos a atacar o en algún momento vamos a huir o en algún momento nos vamos a congelar. Muchas veces salimos de puestos de trabajo, los abandonamos porque no somos capaces de entender lo que nos está pasando, porque no podemos parar un momento y decir, ¿qué es lo que yo traigo acá? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo en el presente, en esta situación que me resulta tan desagradable o tan difícil? Y decido renunciar e irme y perder oportunidades de crecimiento grandes. Con los hijos pasa demasiado frecuente para mi gusto y para mi deseo, donde este ejercicio de tengo que ser un buen padre, tengo que educar, tengo que colocar límites, sobre todo en aquellas edades donde todavía los hijos dependen tanto de nosotros, resulta ser tan doloroso y tan difícil, ¿no? En esos momentos donde entran en la adolescencia, en la preadolescencia y comenzamos a sentir que se rebelan con la figura de autoridad que antes era totalmente asumida y respetada, y yo entro en ese lugar y digo, ¿aquí qué hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para ponerle el límite? No sea que se convierta en un drogadicto, no sea que no sea nadie en la vida, no sea que no. Y sin darme cuenta comienzo a usar de esa figura de poder que la naturaleza al hacerme padre o madre me ha concedido y genero maltrato y genero ruptura en las relaciones, ¿no? Entonces es muy importante saber qué tengo, ¿no? Entonces a mí me sirve cuando tengo que resolver algo con mi hijo que está en la preadolescencia es preguntarme
estoy viendo a Simón como un niño problemático y que hay que ponerle un límite y que su papá está para eso y que qué va a decir la gente si no le coloco el límite y si no lo educo y qué será. Y yo termino haciendo toda una obra de teatro así macabra de lo que podría llegar a pasar. Y a mí lo que me ha servido es qué es lo que estoy sintiendo, mi cuerpo cómo está puesto, qué es lo que estoy trayendo, qué es lo que yo estoy aportando a este conflicto. Y créanme que cuando yo logro hacerlo eso, todo ese panorama macabro que acabo de ver no es tan grave y puedo comenzar a abrirle la puerta a qué es lo que el otro trae al conflicto, que es el paso que estaba describiendo anteriormente. Estoy un poco desordenado porque en realidad es un tema que a mí me gusta mucho trabajar. Es un tema absolutamente doloroso para mí porque he sido víctima y he sido victimario. He estado en los dos lugares y he percibido que ser víctima y victimario no es un estado permanente de la vida, sino simplemente es un rol fantasma que se cuela en mis relaciones de pareja, en mis relaciones con mi hijo, en mis relaciones con mis pacientes, en mis relaciones laborales, en mis relaciones con el mundo en general y con otras personas, que nace de un ser fracturado en su experiencia vital, que quisiera haber tenido en la familia Johnson y Johnson, el lenguaje del amor, esa de la televisión, que hubiera querido tener la familia de los pañales Huggies, donde todo es armonía, todo es ternura. Creo que nadie en Colombia tiene tantas posibilidades, o bueno, yo por lo menos no la conozco, y que vengo fracturado, y que el conflicto paradójicamente me ayuda a encontrar dónde está la fractura para poder entablillarla y ayudarla a que sanar, y no seguir respondiendo desde ese lado de la víctima que se convierte en un vengador buscando justicia y termina siendo un maltratador. Y eso yo veo en mis relaciones, ¿no? Que este es un rol fantasma, que tú no eres maltratador, yo no soy maltratador, pero hay como un fantasma que se apodera de mí y te maltrato, te convierto en víctima, y en el momento en que te convierto en víctima, ese rol maltratador te posee, tú te defiendes y te defiendes de una manera tan poderosa que me conviertes a mí en víctima y vamos escalando el conflicto hasta que llega la violencia. Para mí ha sido muy importante reconocer ese rol fantasma en las relaciones, que no hay una víctima per se ni un victimario per se, que es como una figura que está marcada ahí. Creo que la sociedad de alguna manera se ha equivocado en tratar de caracterizar un lado de la pareja como el maltratador y otro lado de la pareja como el pobrecito, la víctima. Yo creo que sería más útil reconocer que ninguno de los dos es una cosa ni la otra, sino que es un rol fantasma, como un espíritu que llega a la pareja y se apodera de ella, con un único objetivo y es protegernos paradójicamente de los daños inconscientes que vivimos a lo largo de la historia de nuestras vidas y que muchos fuimos fracturados o dañados en el hogar por los abusos de poder de padres que nos amaban pero que no eran conscientes del uso de su rango y del poder. Entonces el conflicto tiene esa otra característica, tiene un rango, tiene un poder que, que, que yo a veces uso inconscientemente y no me doy cuenta. Entonces le impongo a mi hijo cosas desde, desde el deseo de que sea una mejor persona, pero resultan ser cosas que son supremamente aversivas, dolorosas, poco valiosas para el otro y que a manera de imposición generan rebeldía, generan sensación de abuso, generan necesidad de huir de la relación con mi papá, de enfrentar la relación con mi papá desde la violencia inclusive, o de simplemente congelarme y asumir que aquí no está pasando nada, o que me lo merezco, o que definitivamente así es la vida y no tengo ninguna capacidad de defenderme o de responder ante los conflictos que me va a ir trayendo.
Entonces es importante poder colocarme en el lugar del otro, qué es lo que el otro trae al conflicto. Y para eso hacemos un ejercicio y es poder salir de mi lugar y tratar de sentir la energía del otro, poder verlo, poder ver sus movimientos, sus gesticulaciones, sus, 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 sus posturas corporales, ¿no? Cuando se lo he enseñado a otras personas en terapia, me dicen, mire, pero es que esto es como demasiado largo. Cuando yo no tengo tiempo de llegar allá, ya le he cascado, o ya me fui, o ya me congelé. Yo no logro llegar tan lejos. Por eso es importante comenzar a practicar el entrar al conflicto despacio, encuadrarlo de una manera diferente. Tú y yo tenemos un conflicto, es un lugar de encuentro para ampliar nuestra visión de la vida y salir de la víctima y del victimario. Me tengo que defender y por lo tanto me van a atacar, el otro es mi atacante, el otro es mi agresor y dejar de ver al otro como un agresor. Paso a paso, practicando, vamos construyendo una dinámica diferente para resolver el conflicto que tenemos en pareja. También suele suceder que es muy difícil ponernos en el lugar del otro porque tenemos mucha rabia, porque tenemos mucho resentimiento. Pero si previamente lograste colocarte en lo que tú traías al conflicto y reconocer que tienes mucha rabia, que tienes mucho resentimiento, puedes encontrar otras maneras de resolverlo. Ahí vale la pena decir, oye, creo que personalmente no es la mejor manera porque me siento muy vulnerable ante ti, siento que me vas a golpear, siento que esto va a estar, prefiero resolverlo por teléfono y después miramos a ver cómo va evolucionando el tema porque me siento totalmente vulnerable e inseguro ante tu presencia. Pero poder reconocer lo que el otro trae de alguna u otra manera nos da la opción de reconocer algo de razón, algo de cierto, algo de, oiga, tal vez yo no lo había visto desde este lugar y posiblemente tengamos, tengamos allí un punto de encuentro donde yo no necesariamente tenga que dejar caer mi punto de vista o resignarme, sino simplemente lo pueda complementar y ver. Entonces son dos lugares súper interesantes, muy productivos, muy difíciles de llegar. Pero pues como decía alguien, esto es como aprender a montar en bicicleta. La primera vez eso es re difícil, pero a medida que lo voy practicando, poco a poco me voy dando cuenta que lo puedo hacer y vamos cambiando una forma de resolver los conflictos sin escalarlos a violencia. Si somos parejas o padres de hijos pequeños que todavía tenemos una influencia sobre ellos importante, niños que están hasta los 14, 15 años, donde todavía somos voces creyentes y comenzamos a resolver los conflictos de esta manera, créame que estamos cambiando una generación en menos de nada. Están aprendiendo a resolver los conflictos desde otros lugares. Estamos acabando con la violencia intrafamiliar, estamos acabando con el abuso de sustancias, estamos acabando con los abusos sexuales, estamos acabando con el bullying en los colegios, porque ellos están aprendiendo de la forma como estamos resolviendo los conflictos. Ellos están aprendiendo a que los conflictos no se niegan, pero que sí tienen ciertas formas y ciertos ritmos de afrontar para poder sacar lo máximo de ellos. Y falta una última meta habilidad que viene del budismo y es poder ver a estos dos individuos en medio del conflicto y ser un observador de ellos sin tomar partido por ninguno de los dos. Ese es un ejercicio que a mí en particular me da una visión súper bonita de situaciones de mi vida cotidiana que traje a mi pareja, que creo que son de mi pareja, pero que en realidad son de mi pasado. Y es muy bonito ver que en este conflicto, en esto que creo que es un conflicto, realmente estoy reviviendo una situación de mi infancia donde alguien abusó de su poder,
me puso en una situación vulnerable y yo no me pude defender, ni había nadie que pusiera límite y me defendiera. Y que desde ese lugar yo me entendí como una víctima, perdí la capacidad de cuidar de mí y que este conflicto, esta situación puntual, me está trayendo de nuevo eso para que lo pueda resolver, para que pueda colocar límites coherentes ante si es el abuso del otro o para reconocer que yo tomo decisiones desde esos lugares, de la víctima que tenía 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, desde el niño abusado por la ira de papá, por el desprecio de mamá, eh, por el abuso de un adulto mayor a nivel sexual y que estoy respondiendo desde el miedo, desde la angustia y que tengo una oportunidad en este conflicto de resolverlo, de entenderlo, de no cargar la relación con cosas que no son de la relación y no cargar al otro ni juzgar al otro, ni pasarle cuentas de cobro de cosas que no tienen que ver con la relación. A lo largo de mi trabajo personal, de mis experiencias personales y de mi trabajo terapéutico, me he dado cuenta que el 80% de los problemas de pareja no fueron creados en la relación de pareja, son traídos de nuestras experiencias pasadas, de nuestros hogares disfuncionales o medianamente funcionales o aparentemente funcionales en los que nos tocó vivir. Que tenemos mucha rabia, tenemos mucho miedo y que muchas veces actuamos como justicieros, que estamos buscando equilibrar la balanza en nuestras relaciones de pareja de actos injustos que fueron cometidos con nosotros y que cuando entramos como justicieros perdemos el sentido de la justicia y nos convertimos en vengadores y somos entes vengadores en una relación de pareja y un vengador es muy peligroso, es muy doloroso, es muy difícil. Entonces, este tema a mí, como les decía, me confronta mucho. De pronto recuerdo muchas áreas y traigo muchas áreas en un desorden caótico, pero que a la larga pueda que sea interesante porque toco muchas áreas de mi vida. Me confronta mucho. Me acabo de dar cuenta que todavía tengo que trabajar mucho más en este vengador inconsciente que está tratando de encontrar justicia, entendiendo que tiene derecho a encontrar la justicia, pero que no es la relación de pareja el lugar donde voy a encontrar la justicia, que por el contrario voy a crear más actos, más situaciones que en el futuro van a generar deseos de hacer justicia de mis hijos, de mis compañeras, de mis amigos, de mis colaboradores, y no voy a salir nunca de esta espiral del conflicto que se convierte en violencia. Son las 11:58. Podría hablar muchísimo más de esta parte. Hay una segunda parte que me parece supremamente dolorosa, que es cuando ya nos saltamos el conflicto porque no lo elaboramos, porque no lo trabajamos, porque entramos demasiado rápido en él y entramos en situaciones de violencia de pareja. Y ese es un lugar que necesitamos aprender a desescalar sin renunciar a nuestra necesidad de hacer justicia, pero hacerlo de la manera adecuada sin convertirnos en vengadores anónimos, pues. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Eh, Gracias por permitirme este espacio para confrontarme conmigo mismo, reconocer un lado de mí que públicamente es muy difícil que yo lo reconozca y que creo que puede ayudar a muchas personas a identificar cosas de su vida y lograr ese lugar de encuentro que el conflicto nos ofrece. Fernando, como siempre, en todos los temas que tú planteas queda un espacio grandísimo por poder complementar y profundizar. Aquí obviamente lo de la violencia es un tema muy importante. Ahora en la pandemia uno escucha de vez en cuando que surgió cuando no ha surgido antes. Eso puede ser complicado y complejo. Pero lo otro es que esa situación de reconocer uno en qué estado está, en cuál de las 5 etapas, no es fácil.
Eso no es que uno se sentó y se puso a pensar, le llegó el Espíritu Santo y le dijo, usted está en la etapa 3. No, eso no es así. Vuelvo y digo, yo siento que ha sido un camino que he transitado ahí desde hace como 3 años, que parece difícil y evidentemente es difícil, pero sí puedo dar testimonio que me ha cambiado la vida. El solo hecho de reconocer que tengo un conflicto y que esté entrando a él de una manera sintiéndome atacado y poder parar y decir no necesariamente me están atacando, ya hace un cambio importantísimo en desescalar el conflicto y no dejar que llegue a la violencia. El poder reconocer que puedo entrar despacio al conflicto sin sentirme víctima, sin sentirme culpable, sigue siendo la diferencia. O sea, poco a poco, practicando, aunque sea uno, aunque sea reconocer que hay un conflicto que no estoy resolviendo, hace la diferencia. Pero sí, no es fácil porque estamos en un lugar en el que aprendimos a vivir para poder sobrevivir, que es el triángulo de la supervivencia. Estamos atacando o estamos defendiéndonos o estamos congelándonos. Desafortunadamente es así. Y otro punto interesante ahí es que empieza uno a mirar conflictos que tuvo en algún momento dado en la vida, puede visualizar las etapas, pero es que mirarlas en forma histórica, pues es como leer la revolución de los comuneros, sí, interesantísimo, pero ahí ya no puede uno influir en nada. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a mí me ha pasado una cosa muy interesante y es que por supervivencia, creo yo, los seres humanos tendemos a mandar al inconsciente cosas que nos hacen mucho daño y creemos que las olvidamos y creemos que no están presentes, ¿sí? Pero otras relaciones o el encuentro nuevamente físico con esas personas vuelven y las sacan del inconsciente y vuelven a estar ahí. Entonces nos pasa mucho a los que nos fuimos de casa sin resolver el conflicto paterno-materno. Entonces nos fuimos para Estados Unidos, en Europa fuimos felices, ahora podemos volver a Colombia porque ya estoy listo, ya estoy libre y llego a mi casa o vivo a 3 cuadras de mi casa, almuerzo 2 fines de semana con ellos y vuelvo a sentir toda la energía que estaba ahí en ese conflicto que yo pensé que ya había quedado resuelto, ¿sí? Y es ahí donde entender las fases, entender qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que traigo en el conflicto, entrar despacio me puede ayudar a resolver algo para poder irme de mi casa definitivamente más en paz, más Yo te tranquilo. sugiero que hagamos otra conferencia. Sobre el conflicto y después sobre la violencia, sí, Sí, estaría bien. Pero hay que preguntarle a Didi, a Marta, a Marina qué opinan, porque también, para que solamente seamos nosotros los que estamos en el lugar 4 del conflicto y ellas están en el estadio 1 donde ya está todo tranquilo y entonces está ahí. Por aquí alguien nos coloca algo, Marta, sobre la identificación de las etapas. Sí, sí, Marta, yo creo que sería interesante identificar. Porque una de las cosas interesantes en la convivencia con el otro son los límites, son herramientas poderosísimas del buen vivir. Pero la mayoría de las veces no nos saltamos el límite del otro y nos saltamos los propios límites. Y otras muchas veces ni siquiera nos dimos cuenta que nos pusieron límites. Yo hace días tuve un conflicto con mi hijo donde me puso un límite así súper fuerte. Me dijo, papá, yo no quiero hablar esta semana contigo. Puta madre, digo, perdón, se me salió. Eso para mí fue, ¿cómo que no quieres hablar conmigo si yo soy tu papá? Tu mamá te tiene convencido, ra, ra, ra. Y mire toda la energía y toda la fuerza que disparó ese límite que él me puso. ¿Sí? Y construí un mundo en mi mente donde te voy a decir, te voy a dejar, tú tienes que aprender a respetar, tú tienes que hacer.
wow, ¿sí? Ante un límite de una situación donde él se sentía agredido, que yo no percibía como agresión, pero al ponerme el límite y yo no reconocerlo como un límite para desescalar el conflicto, yo entré en un lugar supremamente fuerte. Entonces fue muy bonito poder hacer el ejercicio solo en mi apartamento, buscar objetos que representaban a Simón, cualquiera que tenía en el escritorio. Este representa a Simón, esto representa a Fernando. Fernando trae esto, qué es lo que está sintiendo, y después pararme al lado de Simón y darme cuenta que Simón se sentía supremamente oprimido, porque lo que yo quería que él hiciera era una transferencia de lo que yo no pude hacer en la vida. Y fue muy bonito identificarlo. Y pude respetar el límite que me puso. Y pude entender que su mamá no estaba haciendo nada contra mí, ni que la vida, ni que tenía que hacer ni dejar de hacer, sino que era un tema que yo estaba transfiriendo de una meta, de un sueño que yo no pude cumplir porque muchas otras razones. Desde ese lugar, el conflicto sigue siendo una casa de encuentro, y lo que plantea Marta me parece súper bacano. Hacer otro taller, otra conferencia, pero la hacemos práctica. Traemos un conflicto y lo trabajamos desde ese lugar, ¿si les parece? Perfecto, buenísimo, buenísimo. Ok. Entonces nos quedan pendientes 2 conferencias, la de la violencia y la segunda parte del conflicto. Ok. Bueno, mil gracias. Muy agradecido, Fernando. Como siempre, queda uno súper preocupado. Eso es lo que hace un buen terapeuta. Si no te puede ayudar, por lo menos dejarte confundido. Bueno, mil gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Que te vaya muy bien en la vacuna. Cuídate mucho. Gracias. Bye, bye.